La iglesia está un poco desenfocada porque en todo lo que hemos visto, lo que está sucediendo en este momento en nuestra nación, a nivel mundial, yo he analizado y he visto que la reacción de la iglesia no ha sido muy correcta frente a lo que estamos viviendo. La iglesia aún sigue desenfocada en muchas cosas. La iglesia sigue aún, muchos en la iglesia siguen aún en su mismo pecado, no salen de allí, no toman decisiones con el Señor. Muchos, sus prioridades no es Cristo, su prioridad no es Dios, su prioridad son otras cosas y hay un desenfoque. Porque cuando la Biblia habla de que el Señor me sacó del reino de las tinieblas y me trasladó al reino de su amado Hijo en el cual tengo redención y perdón de pecados, ahí comenzó una guerra. Y es una guerra en todo, es una guerra cultural, una guerra espiritual. O sea, es una guerra donde ahora yo soy el blanco fácil del enemigo, del mundo. Y la iglesia no se ha parado en la brecha como debe de ser frente a estos temas que estamos viendo. Ahora, estos temas que estamos viendo se enfrentan de una manera y es en lo espiritual, es entendiendo que hay que orar, hay que ayunar, hay que leer la palabra y hay que combatir lo que se levanta y hay que guardarnos en lo que la palabra de Dios dice frente a todo esto que está sucediendo. Esa es la batalla que nosotros damos, esa es la verdadera resistencia. Ir en contra de todo lo que quiere salir, que es en contra de la palabra de Dios. Ahora, la falta de identidad y el desenfoque hace que la palabra de Dios para mí no sea tan creíble, para mí no sea tan importante, que lo que dice aquí realmente no tiene tanto peso como lo es. O sea, para mí no tiene ese peso. Y eso es un desenfoque. Y leyendo un poco, a mí me gusta leer mucho acerca de todo esto de historia y de cosas que suceden. Resulta que por allá en Francia, en 1960, resultó algo que se llama, yo ya les he hablado un poco, se llama el posmodernismo. Inició en Francia en 1960 y fue una reestructuración de distintas áreas de lo social. Y algo de lo que a mí ¿cómo se dice? Me intrigó mucho fue las áreas que ellos tocaron. O sea, ellos dijeron, vamos a reestructurar estas áreas: la religión, la identidad nacional, la raza y la clase social. Y uno, reflexionando en esto, ¿qué es lo que hoy está afectando a los países? ¿Por dónde se están metiendo tantas cosas? ¿Cierto? Atacando la iglesia, la identidad, la raza y la clase social. Estamos viendo los mayores conflictos de los países hoy son estos. Porque hubo una teoría que ellos sacaron y de hecho Estados Unidos llamó a esa teoría francesa, porque para ellos era solamente una teoría que iba en contra de la tradición y la racionalidad, o sea, de lo que ya tenía un fundamento. Pero lo que ellos no se dieron cuenta fue que esa teoría causó mucho daño a nivel nacional. Y si ustedes ven noticias, vemos cómo está Francia hoy. Está en un estallido social ni el tremendo. ¿Dónde inició el posmodernismo? A querer reestructurar la iglesia y a querer sacar, y usted va, Europa es uno de los países de una de las continentes más ateos que hay, porque ellos reestructuraron todo y sacaron a Dios de muchos lugares. Entonces, el posmodernismo, en otras palabras, es dañarle la identidad al ser humano. Le dañaron la identidad y ese es otro conflicto que estamos viviendo en los países. La identidad de los niños, los jóvenes, de las familias, no se sabe ni siquiera qué son. La gente tiene su identidad dañada, la gente no sabe ni siquiera para dónde va. Y esto hizo mucho daño. Algo en lo que tenemos que tener claro es que si yo no tengo una identidad clara con Dios, difícilmente la tengo con la iglesia y el propósito de Dios para el mundo. Porque si yo no sé quién soy en el Señor, pues no sé para qué es la iglesia. Y si no sé para qué es la iglesia, no sé cuál es el propósito de Dios en la tierra. Porque Jesús le dijo a Pedro, le dijo, sobre ti edificaré la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y le dijo, vayan por toda Judea, por toda Samaria y luego vayan a los confines de la tierra predicando, ¿cierto?, en mi nombre y bautizando a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras le dijo, establezcan la iglesia en la tierra y llenen la tierra de mi palabra. Ese fue el propósito. Pero algo de lo que cayó la iglesia fue en ese posmodernismo.
en eso que está en el mundo hoy en día, porque la iglesia no tiene clara su identidad. La iglesia no sabe qué tiene el Señor para estos tiempos. La iglesia ni siquiera lee la palabra, muchos no leen la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el manual nuestro, porque ahí es donde está escrito todo lo que está sucediendo hoy y de cómo debo yo enfrentar estas cosas. Y dice la palabra de Dios que Jesús le decía a las personas: ustedes saben distinguir cuándo va a llover. Por ejemplo, este mes es mes ¿de qué? De vientos, de verano. Sabemos distinguir los tiempos, ¿cierto? Sabemos distinguir las estaciones. Bueno, acá no hay estaciones, pero sabemos distinguir si va a llover, si va a hacer calor, si está haciendo frío. Bueno, sabemos distinguir todo esto, pero no sabemos distinguir los tiempos en los que estamos viviendo. Y la palabra habla de tiempos muy difíciles. Y son los tiempos que estamos enfrentando hoy. Y nuestra nación está enfrentando muchos tiempos difíciles. Y era lo que yo hablaba el domingo. Si la iglesia no se deja formar por el Señor para tener el carácter de Cristo, difícilmente va a vivir el propósito de Dios acá en la tierra. Y muy fácilmente se va a dañar su identidad como hijo de Dios. Por eso Santiago dice: ustedes no pueden ser un hombre que es fluctuante, que es como las olas del mar, que va y que viene, inestable, que un día sí quiere y un día le cree al Señor, pero otro día no sabe qué quiere con el Señor. Eso se llama no tener identidad en Dios. Porque cuando nosotros leemos 2 Corintios 5:17, dice que ahora que yo estoy en Cristo, ya no vivo yo, sino que ahorita vive Cristo en mí. Eso es entender que ahora yo tengo una nueva identidad en Cristo, un carácter como el de Cristo. Así como yo lo hablaba el domingo, el carácter de Cristo, cuando empieza a ser formado en mí, es porque voy por buen camino en la identidad que Dios tiene para mí. Vamos a leer ahí 1 de Pedro 2:10. Dice: antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos, y ahora lo llamamos Abba, Padre. ¿Qué está queriendo decir estas palabras? Que antes nosotros no teníamos ¿qué? Ninguna identidad y andábamos en la vida como si no supiéramos para dónde íbamos. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, ahora dice que Él nos adoptó y nosotros no tenemos por qué tener miedo y ya no tenemos por qué vivir esclavizados, porque ahorita pasamos a ser hijos de Dios. Pero leyendo estas palabras, yo me doy cuenta que muchos aún siguen viviendo en la orfandad. No han conocido a papá como debe de ser. Y para yo saber estos tiempos y enfrentar todo lo que se viene y ser una iglesia de carácter, de firmeza, yo tengo que saber quién es mi papá y qué quiere papá para mi vida. Y eso se llama identidad. Que Él llene mis vacíos, que Él sea todo en mi vida para yo poder entender qué necesita Él para este tiempo. Cuando sé quién es mi papá, sé todo de Él, aún los tiempos en que nosotros estamos. Pero lo que hemos visto en este tiempo es que hay un velo sobre la iglesia que no le deja ver lo espiritual, y en este tiempo la identidad del ser humano está perdida y la iglesia no puede caer en eso. ¿Y por qué hablo de que la iglesia tiene una identidad perdida? Porque muchos aquí no oran como debe de ser, no leen la palabra. Es más, muchos no vienen a orar martes y viernes acá. Cuando entendemos los tiempos que estamos, nos unimos a orar, a enfrentar lo que estamos viviendo, a enfrentar lo que se está levantando con la nación. Ustedes sí están viendo la noticia, vieron el video que se envió al social, a los grupos, donde quieren meter una ley que acabe la sexualidad de los niños, pero es algo horrible. Y nosotros como hijos de Dios, ¿en qué estamos pensando? Más en lo que dicen las redes sociales, en el entretenimiento, en muchas cosas, y no tenemos claridad de lo que nuestra oración puede hacer en este tiempo, nuestro ayuno puede hacer en este tiempo, y el hacer las cosas bien delante de Dios, cómo hace que las tinieblas retroceden, cómo hace que las tinieblas no tomen control de una nación, no tomen control de nuestra familia, no tomen control de la iglesia. Pero yo debo de saber quién soy en el Señor,
yo debo saber qué piensa Él de mí. Y cuando yo sé quién soy en el Señor, yo soy radical con el Señor. Yo tomo decisiones por el Señor. Yo entiendo que el Señor me ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Yo entiendo que el Señor me ha llamado no a ser una persona religiosa, sino a ser una persona que impacta el mundo, un joven que impacte el mundo. Formando, aquí en la iglesia lo que hacemos es formar los niños para que ellos vayan e impacten el mundo que cada día va más en decadencia, y que la iglesia lo que hace es poner en función la palabra de Dios a través de estos niños, de que cuando ellos crezcan con un pensamiento diferente a lo que les quieren meter. Y eso es el posmodernismo, eso fue lo que hizo. Dañó la identidad de la sociedad, pero no puede dañar la identidad de la iglesia, porque la iglesia no pertenece a este mundo. La iglesia pertenece al reino de los cielos, y por eso nosotros tenemos una ciudadanía divina. O sea, mi nombre está registrado allá arriba. Yo allá tengo mi cédula. Yo allá aparezco, porque mi ciudadanía es de allá. Allá pertenezco. Yo no puedo regirme por las cosas del mundo. Ahora usted puede decir, ay, entonces ¿cómo hacemos? No, esto es un estuche que necesita vivir acá. Necesita el aire, necesita lo natural, necesita comer. Pero la Biblia dice que nosotros debemos andar, debemos andar en fe y no por vista. O sea, nuestra carne, nuestra alma andan aquí, pero mi espíritu tiene que estar conectado con el reino de los cielos, con el Espíritu de Dios. Y allá yo tengo que actuar como se actúa allí, vivir como se vive allí, aquí en la tierra. Por eso el Señor dice, las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y la iglesia tiene que discernir los tiempos que estamos viviendo. Yo sé que hay muchas plataformas para ver series, yo sé que hay muchas redes sociales, pero eso no puede entretener la iglesia, eso no puede desviar la iglesia. No es que sea malo usarlas, lo malo es darle un mal uso. Eso sí es malo porque me desenfoca, me entretiene y hace que yo no entienda la capacidad y el poder que hay dentro de mí para hacer que las tinieblas retrocedan en este tiempo. Así que nosotros tenemos que desarrollar el plan de Dios aquí en la tierra. Y Romanos 8:9 dice que la naturaleza está esperando la manifestación de los hijos de Dios. O sea, se está esperando la manifestación de los hijos, pero hay un desenfoque y todo lo demás es más importante, menos Dios y las cosas de Dios. Y por eso es que la iglesia, algo de lo que oraba el pastor ayer, o decía él, que es muy cierto y que es lo que estamos viviendo, es que le daba como temor de que el poder se está perdiendo. ¿Por qué se está perdiendo? Porque la iglesia no entiende y no usa ese poder. Porque el poder no solamente es venir a la iglesia, el poder se manifiesta afuera, porque afuera es donde están los conflictos. O sea, aquí hay conflictos, cada uno tiene sus cosas, cada uno vive situaciones, pero afuera hay otros conflictos que necesitan la presencia de Dios. Ahora, ¿quiénes son los embajadores del reino? Dice la palabra de Dios. Usted y yo, que somos la iglesia. La iglesia no son estas 4 paredes, este lugar bonito. Es un templo, pero la iglesia somos nosotros, y la iglesia tiene que ser luz en medio de las tinieblas. Cuando nosotros leemos Hechos de los Apóstoles, dice que Pablo venía y dice, ahí vienen estos que trastornan el mundo. ¡Qué pereza! Nos vino a dañar los planes. Entonces el brujo se quedaba sin poder, la hechicera se quedaba sin poder y se convertían al Señor. Leía yo que día que un brujo se le acercó a Pablo y empezó a decirle muchas cosas, y Pablo le dijo que se iba a quedar ciego, y el poder de Dios llegó y ¡puf!, lo dejó ciego. O sea, vivía en el poder de Dios, porque este hombre hechicero pensaba que podía manipular el poder de Dios, y Pablo llegó y se paró con autoridad y ¡puf!, desataban el poder de Dios. Y dice, ahí vienen los que trastornan el mundo. Lo apedrearon porque le quitó el poder a un hechicero. Y el pueblo, como buscaba al hechicero, buscaba al brujo más que a Dios, entonces ¿qué hizo el pueblo? Nos vino a quitar lo que a nosotros nos gusta, y lo apedrearon. Pero dice que Pablo al otro día se levantó, se sacudió y se fue a otro lado a predicar como si no hubiera pasado nada. Tenía firmeza, tenía identidad. Fue golpeado y no dijo, no, yo para qué sigo más a Dios, yo para qué sigo predicando. No, se sacudió, se limpió los pies y fue a otro lugar a predicar. Entendía que a pesar de lo que vivía en ese tiempo, tenía que seguir predicando la palabra de Dios, tenía que seguir siendo luz en medio de las tinieblas. Y en este tiempo Dios está necesitando líderes que se levanten con carácter, jóvenes que se levanten con carácter, mujeres con carácter,
hombres con carácter, que vayan y sean luz en medio de las tinieblas. Porque usted y yo como iglesia somos la extensión del reino de los cielos acá en la tierra. Somos los portadores de un poder sobrenatural. O sea, no sé si usted no entendió la dimensión de lo que Dios puede hacer a través suyo cuando usted predica el evangelio, cuando usted ora por una persona. Es que no es nada mágico. Si una persona está viviendo problemas, déjeme orar por usted. Yo tengo un Dios de poder que me sanó, me salvó, lo puede hacer también con usted. Déjeme orar. Pero si a veces ni siquiera ora por usted ni por su familia, ¿cómo ora por otra persona? Miren que es entender, es volver a los fundamentos, es volver a lo que habla la palabra de Dios. Y se están perdiendo muchas cosas porque su iglesia no quiere entender, está desenfocada. Entiende todas las cosas menos las cosas de Dios. Y eso se llama ceguera espiritual, porque se entiende todo lo natural, todo lo que se vive, pero no se entiende lo espiritual. Hay ceguera. Y eso la coloca el diablo, porque el diablo dice que él coloca entenebrecimiento en las mentes. Y por eso cuando leemos Colosenses dice que todo pensamiento que esté en mi mente yo lo debo llevar cautivo en obediencia a Cristo Jesús, porque hay cosas que traen ceguera a mi mente, hay cosas que traen entretenimiento a mi mente y me sacan totalmente del plan de Dios y lo que Dios quiere hacer con mi vida. Y tenemos que entender eso. Es momento de despertar. Es momento de entender lo que dice la palabra. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y necesitamos entender que si una iglesia se levanta a orar, a ayunar, a practicar la palabra de Dios, muchas cosas van a cambiar. Muchas cosas. ¿Saben qué pasa muchas veces? Que la iglesia cree que el único que tiene que ayunar, el único que tiene que orar, el único que tiene que leer la palabra es el pastor. Y la iglesia no. Entonces, no se puede vivir como sanguijuelas. ¿Han visto una sanguijuela? Que se le pega a usted y empieza a chupar la sangre. Muchas veces la iglesia es así. Chupa lo que Dios le habló al pastor. Chupa lo que Dios le habló a otra persona. Chupa las consejerías. Entonces creen que las consejerías les va a cambiar la vida. No, tome decisiones con el Señor. Eso no se trata, ay, necesito una consejería urgente. No. Tome decisiones con el Señor y enfóquese en lo que el Señor tiene para su vida. Enfóquese en leer la palabra de Dios en su casa. Saque tiempo para orar, para leer la palabra. Levántese en la mañana y lo primero que haga es orar. Buenos días, Señor, ¿qué me quieres hablar hoy? ¿Qué me voy a enfrentar en esta mañana? En la tarde, ¿cómo reacciono? Y leer la palabra y el Señor nos va a indicar qué debemos hacer y colocar al Señor en todo. Pero no podemos vivir como sanguijuelas chupando de la unción de otro, de lo que el Señor habla, la relación de otro. Cuando el Señor necesita que su cuerpo, que somos nosotros, todos aquí, vivan el poder y la manifestación del Señor. ¿Saben qué hacía la iglesia que registra en Hechos cuando Pedro estaba en la cárcel? Dice que se puso a orar. Señor, guarda a Pedro, protege a Pedro, guárdalo, Señor. Eso lo leía esta mañana. Cúbrelo, guárdalo. Dice que habían matado a Santiago, lo decapitaron a espada, lo mataron y a Pedro lo estaban sentenciando de muerte para el otro día y él estaba en la cárcel. Y dice que se le apareció un ángel. Y dice que él entró como en un éxtasis y empezó a correr y se abrían los barrotes y salía y cuando estaba en la calle y él pensó que todavía estaba en la parte de la visión. Y cuando salió, dijo, ay, esto no era una visión, esto es real. El Señor envió a su ángel para que me sacara de acá. Dice que llegó a la puerta de los que estaban orando y salió una señora. Y dice que lo vio y quedó tan aterrada que no le abrió, sino que se devolvió y se fue a decirle a todos los apóstoles, Pedro está en la puerta. Y entonces le dijo, no, esta mujer de todo lo que está pasando ya está alucinando. Y Pedro seguía tocando y cuando le abrieron la puerta entró Pedro y todo el mundo quedó sorprendido porque él les contó todo lo que había acontecido. Eso es lo que se está perdiendo en estos tiempos por falta de identidad, por falta de entender qué es lo que Dios quiere para este tiempo. Y tenemos que orar para que esa ceguera espiritual se vaya de la iglesia. Esa ceguera espiritual se vaya de usted, porque usted tiene mucho para dar. El Señor ha colocado en ustedes talentos, habilidades, pero se están desperdiciando porque el enfoque está en otras cosas y no en lo verdadero. Y por eso era lo que yo predicaba el domingo, que tenemos que añadir a nuestra virtud fe, y empezaba a hablar de varios principios que tenemos que tener en formación del carácter de Cristo. Y dice la Biblia, pensad en todo lo puro, en todo lo sano, en todo lo que es de buen nombre. En eso pensad,
eso hacer. Y los apóstoles decían, es que nosotros hablamos lo que hemos visto y lo que hemos oído. Tenían identidad porque veían y escuchaban a Papá Dios. Veían y escuchaban a Jesús. Entendieron lo que Jesús les estaba diciendo en ese tiempo. Entonces, no podemos seguir más de esta manera, porque la iglesia del Señor no es una institución, es un cuerpo vivo, es un organismo. Dice la Biblia que esta piernita no se puede ir para allá y esta se puede ir para allá. No, todo el cuerpo anda en conjunto hacia un solo lugar. ¿Ordenado por quién? Por la cabeza. Si mi cabeza está mal, todo mi cuerpo está mal. Si aquí empieza a tener problemas, puedo quedar con parálisis de un lado. Pero si la cabeza está bien, todo el mundo anda, todo el cuerpo anda bien. Ahora, la cabeza está bien porque es Cristo, pero el cuerpo no quiere sujetarse a la cabeza. El cuerpo no quiere hacer lo que la cabeza dice. Entonces, no sigan luchando con tantas cosas que carecen de madurez espiritual, y enfóquense en lo que Dios quiere para este tiempo. Y es que Dios lo que quiere para este tiempo, mire, muchas personas dicen, pero es que yo no sé qué Dios quiere, yo no sé cómo Dios me va a usar, o sea, ¿cómo hago para entender si Dios me usa o no me usa? Y es muy claro, la Biblia dice, ore por los enfermos, ore por los endemoniados, ore por el que está cautivo, reprenda demonios, siga la palabra de Dios, ya está claro. Lo que pasa es que lo leemos y no nos gusta obedecer. Ese es el principal problema también. Así que si una iglesia no tiene identidad, no sabe para dónde va. Entonces, ¿qué va a suceder cuando llegue el rapto y el Señor venga por su iglesia? Una iglesia sin identidad. Necesitamos tener claridad de lo que está pasando hoy. Y no es para desanimarnos, no es para decir, no, entonces yo estoy más mal y entonces yo para no vuelvo y no, es para que despertemos. Porque esta palabra, ¿a quién se la da Dios primero? ¿A mí? Entonces el primer confrontado soy yo. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Qué estamos haciendo para el Señor? ¿Qué estamos haciendo para que los jóvenes vengan a Cristo? ¿Qué estamos haciendo para que Cristo sea manifestado sobre la tierra? Ahora, Él se puede manifestar y Él se manifiesta por todo lado. Porque hay personas que sí lo hacen, sí creen y se manifiesta la gloria de Dios. Pero nosotros tenemos misión herederos. Misión herederos tiene que despertar y enfocarse. No pueden seguir igual. No pueden solamente ser cristianos de iglesia de cada 8 días. Tienen que ser cristianos que cuando se levantan el enemigo diga, ay, no, ya se levantó, qué dolor de cabeza este man, qué dolor de cabeza esta mujer, se levantó, ahorita sí tenemos que huir. Pero no que el enemigo se está levantando, si el enemigo arronchado con usted ahí, colocándole la sábana ahí, dándole picos en la frente. Hola mi bebé lindo, ¿cómo amaneció? Y mantenemos mezclados así y no tenemos una identidad clara. Entonces, si la humanidad no tiene una identidad clara, ¿qué tienen que hacer los hijos de Dios? Traerlos a donde su Padre como hijo pródigo y mostrarle la identidad que tiene en Cristo, así como se nos ha sido revelada a nosotros. Así que, iglesia, es hora de despertar, es hora de decirle, bueno, Señor, yo ya no quiero seguir de esta manera, porque muchos dicen acá es que estoy cansado de seguir igual, es que ya no aguanto más, es que no ha tenido claro su identidad. Porque cuando yo tengo mi identidad clara es lo que le pasó a Pablo. Pablo tuvo un encuentro con el Señor y no volvió nunca atrás. Y él escribió, no somos de los que retrocedemos, somos de los que seguimos en avanzada, somos de los que seguimos hacia adelante, no somos de los que volvemos atrás. Y dice en una carta, dice, y sufrí naufragios, sufrí azotes, sufrí cárceles, sufrí de todo. Y aquí estoy, y mi vida la tomo por nada por Cristo, porque ahorita hago lo que es de Cristo y no lo mío, porque lo mío es basura, decía Pablo. ¿Y cómo murió? Decapitado. Y yo me imagino cuando lo iban a matar, metió a la cabeza, se fue así de mole, dijo, máteme que yo me voy a responder del Señor, porque yo sé quién soy en Él. Y no les importaba. Morían por Cristo. Ahora no, la iglesia es muy frágil. Lo que yo hablaba el domingo. ¿Y por qué estamos hablando de estos temas? Porque el Señor viene hablando de eso. No podemos ser una iglesia frágil. Tenemos que ser una iglesia que enfrenta las tinieblas, que le hace frente a las tinieblas, que no deja que el enemigo se mete a su casa,
que no deja que el enemigo se meta sobre sus hijos, que vio a sus hijos así y no se derrumba, no, se mete a orar, Señor, y yo reclamo a mis hijos para Cristo, porque tu palabra dice que mi casa y yo te serviremos, y empieza a practicar lo espiritual. Entonces miren que la iglesia no puede seguir en un desenfoque frente a todo lo que estamos viviendo. Son tiempos muy difíciles, muy difíciles, y el Señor necesita una iglesia fuerte, firme y estable, que se deje formar, que se deje moldear por Él, que cuando salga al frente, afuera a la calle, las tinieblas tengan que huir, que donde usted llegue las tinieblas tengan que retroceder, que usted llegó a algún lugar y se esparcieron las tinieblas porque llegó el Hijo de Dios. Amén. Entonces tenemos que orar en esta noche y vamos a orar que toda ceguera, que todo velo que ha llegado a mi mente, porque es como si hubiese un tapón en la mente que no me deja tener claridad, que sigo con los mismos problemas emocionales, que sigo con las mismas cosas, sigo luchando, cuando la solución es tomar una decisión con el Señor y ya, y el Señor va a hacer el resto. Amén.